Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Milcíades. Soy de República Dominicana, programador junior. Bienvenidos a este nuevo canal con muchas ideas. Esperemos que podamos seguir subiendo más videos y que el tiempo así nos lo permita. Entonces, en este momento vamos a ver lo que es un actualizador automático para una aplicación de escritorio Java. He buscado referencia cuando comencé sobre este tipo de cosas y aunque había muchas teorías de cómo podía hacerse, no había nada en concreto o algún ejemplo de partida. Entonces en este momento les voy a presentar un proyecto funcional con el cual usted podrá realizar actualizaciones a su aplicación de manera automática. Bien. Nuestra aplicación constará de dos launchers independientes. Tendremos nuestra interfaz principal, que vendría siendo la aplicación modelo, la aplicación principal, la cual va a ser actualizada, y tendríamos un actualizador, que sería otro launcher independiente que se abriría para actualizar nuestra interfaz principal. Bien, buenas a todos. Continuando lo que habíamos iniciado, aquí tenemos un pequeño diagrama para explicar brevemente cómo funcionaría el actualizador. Como les decía, el actualizador constará de dos launchers. Tenemos un launcher principal y tenemos el launcher actualizador. Bien, tengo un pequeño diagrama para entender un poco cómo funciona la lógica del programa. Bien, entonces tenemos una aplicación principal, la cual tiene un login. Este login, cuando ingresas, él valida si existe una nueva versión. Si no existe una nueva versión, pues él te permite entrar a la aplicación. En este caso abriría una ventana principal. Si existiera una aplicación, entonces él abriría la segunda aplicación, Java, que es la que se encargaría de hacer la actualización, y la primera la cerraría completamente. Ya luego que el actualizador está abierto, simplemente es darle al botón actualizar. Esto va a ejecutar un comando pull. Entonces, el método que estoy utilizando para la actualización automática es a través de un repositorio. Entonces, en un repositorio GitHub tenemos lo que es nuestra aplicación, un repositorio con todos los archivos de nuestra aplicación, y la aplicación lo que va a ir a este repositorio y va a descargar localmente la actualización. Bien, entonces evidentemente nosotros debemos decirle a la aplicación que existe una actualización. Entonces aquí hay varios pasos que debemos seguir. Vamos a ver primero la aplicación principal, de qué está compuesta, y luego vamos a ir viendo la aplicación para la actualización. Se fija la aplicación principal consta de 4 archivos, tiene 3 forms y tiene una clase que es la clase connection. Bien, tenemos aquí la ventana de actualización. Esto es lo que le saldría al usuario si al loguearse existe una actualización. Aquí tenemos un test pane. Ese test pane carga un mensaje que puede ser configurado en la base de datos. O sea, usted puede cambiar el mensaje cuantas veces usted quiera en la base de datos, y aquí el mensaje cambiaría. Y tenemos lo que es el login y la ventana principal. Entonces, si al loguearse existe una actualización, él abrirá esta ventana. Si no existe ninguna actualización, pues él simplemente abrirá nuestra ventana principal y nos permitirá entrar a la aplicación. Bien, es una ventana en blanco, no le he puesto ningún contenido. Entonces, vamos a ver a detalle cómo funciona. Tenemos aquí entonces lo que es el login. Aquí es donde hacemos la validación si existe una nueva versión. Debemos entender que en esta parte del login, lo que le indica si existe una nueva versión es un campo en la base de datos. Él valida, si me permite mostrarles, si ustedes se fijan acá, él
siempre va a validar este JLabel o este label, el contenido, en este caso dice versión 1.5, él siempre va a comparar el contenido de este label con la base de datos. Si ahí dice versión 1.5, él irá a la base de datos y recogerá una tabla que contiene las versiones listadas. Si en la tabla existe esa versión, entonces él va a validar ciertos campos. A ver. Bien. Él va a esta tabla que dice days y valida acá. Valida la información del label, versión 1.5, y viene acá a esta columna específicamente y busca si existe esta versión. Si la versión existe, entonces él valida el estado. Si el estado está en 0, eso quiere decir que él va a ejecutar el mensaje. O sea, es una condicional. Si el estado es 0, hay una actualización. Si el estado es 1, la aplicación está actualizada. Si usted pusiera 1 en todas las versiones, eso quiere decir que usted está permitiendo que todas las versiones abran y no van a ser actualizadas. En este caso, la última versión es la 1.8. Esta es en estado 1. Si yo cambiara la información del label acá, vamos a ejecutarlo para que veamos cómo funciona. Tardando un poquito. Ok, entonces nosotros nos logueamos con un usuario que ya tengamos en la base de datos. Damos que tenemos aquí en el label versión 1.5. Le damos a ingresar, a la bienvenida. Y como esa versión, la 1.5, según la base de datos, está en 0, entonces es una actualización. Si yo cambiara la información acá, y a la 1.5 yo le pusiera un 1, guardar este cambio, entonces ahí vamos a ver qué pasa. Se fijan, no me bota el mensaje de que existe una actualización, porque ya esa versión está disponible. Igual, si yo acá cambiara la información y pusiera en vez de 1.5, pusiera 1.8, voy a volver a poner la 1.5 en 0. Entonces, igualmente, él me va a detectar como que la versión que yo tengo es la correcta. ¿Se fijan? No me bota el mensaje de que existe una actualización. O sea, si la versión del label acá está en estado permitido o 1, pues entonces él continúa con la aplicación normal sin generar ningún tipo de actualización o alerta. Si la aplicación tiene el estado 0, pues entonces la versión quiere decir que esa versión no está actualizada y bota el mensaje el cual nos va a empezar a hacer el proceso de actualización. Yo voy a volver a ponerlo en el 1.5 porque lo que queremos es probar una actualización. Entonces voy a entrar. No guardo. Perdón. Ahora sí. Entonces, entrar. Y aquí está mi mensaje. Recordar que este mensaje es personalizado. A cierto punto esa aplicación está pensada no para una base de datos local, sino para una base de datos en línea, donde tú puedes personalizar el mensaje de actualización que le vas a enviar al usuario. ¿Bien? Entonces, este mensaje está controlado también acá en la descripción. Y esta parte que dice acá que tiene una URL es porque yo le puse un plan B. Me explico. Si en dado caso algún usuario me dijera, sucediera algún tipo de problema y ellos no pudieran actualizar por este método, pues entonces hay un campo que se habilita en la base de datos que si tú, en vez de que al darle a actualizar, en vez de abrir el launcher independiente, el actualizador, este que está acá arriba, él lo que haría es que abriría una URL con una descarga de un archivo instalador y
ya ese archivo que usted ha construido y va a actualizar la aplicación de manera manual. Bien, o sea, es como un plan B. O sea, si no funcionara la opción automática, al actualizar le abriría un link a otra página donde usted pudiera darle la opción de descarga o pudiera ser un link de descarga directo del archivo actualizado. Bien, puede ser un RAR, un zip o un instalador, como usted lo desee. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si existe una actualización, él me abre esta ventana y esta ventana secuencialmente lo que hace es que abre esta, que es nuestro segundo actualizador. Bien, en este caso, para que este método funcione, usted debe tener una ruta predefinida. En mi caso, todos los sistemas operativos Windows sabemos que la ruta específica para saber todo es el disco local C. En mi caso, yo en el disco local C tengo una carpeta que se llama Explorate. Dentro tengo dos archivos, lo que es el actualizador, que es el launcher independiente, este que está acá, y tengo otra carpeta que es el core. Esta carpeta es nuestra aplicación principal. Cuando se ejecuta el login y detecta una actualización, él cierra la aplicación principal y abre esta. Y esta se encarga de reemplazar este contenido con el que tenemos acá en el repositorio. Bien. Bien, entonces, como les decía, él se encargaría de actualizar el contenido con nuestro repositorio. Bien, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Como les decía, tenemos que tener una ubicación predefinida, es lo primero. Ubicación que indiferentemente del sistema operativo Windows, eh, siempre será única. Y en el caso del repositorio, si ustedes se fijan, aquí tiene una carpeta que contiene las librerías. GitHub no te permite crear carpetas. O sea, si yo aquí intentara crear alguna carpeta, no tuviera ningún tipo de opción para hacerlo. Puedo crear archivos, pero no carpetas. Ahora, ¿cómo yo tengo esta carpeta acá? Bueno, eso yo lo hice por la aplicación de escritorio. Cuando tú sincronizas desde tu escritorio hacia arriba, si tiene carpeta, él automáticamente también te la sube. Ese es un dato muy importante que hay que tener en cuenta. Entonces, viendo desde el punto de vista general, esta aplicación, yo la tengo orientada para actualizar un punto ya. Pero si tu aplicación tiene DLL o tiene archivos de imágenes y todo eso, y tú no quieres cargar para que el tamaño del instalador no sea muy grande, o qué sé yo, pues también tú puedes hacer que él lo cargue desde el repositorio. Bien, eh, al final eso es una actualización simple. Lo que hace es un pull del repositorio hacia la carpeta local. ¿Bien? O sea, hace un pull y actualiza todo lo que tenemos acá contra el repositorio local y trae los cambios nuevos. No funciona viceversa, o sea, del local hacia el remoto. Pudiera funcionar con otro comando, pero en el caso del pull, no. Todos los que han trabajado con GitHub deben de conocer esto con Git. Entonces, vamos a ver a detalle cómo funcionan los métodos. Habíamos hablado, vamos a ver cómo funcionan los métodos que tenemos acá en login. Aquí tenemos estos que están acá, estos son más que yo lo uso para otras cosas. Me explico, esta interfaz ya yo la tengo implementada en una aplicación y en la aplicación yo todo este label que está acá yo lo utilizo para actualizar todos los labels con las versiones de todas las ventanas. O sea que todo lo que yo coloque acá me actualiza todas las ventanas de manera automática, me les da el mismo valor. Igualmente yo cargo el usuario porque le doy la bienvenida al usuario, tengo una ventana que especifico que el usuario está logueado y todo eso. O sea, al final eso para usted no tiene ningún tipo de importancia. Entonces, aquí tenemos el método de entrar admin, que es el que utilizamos para validar que el usuario y la clave sea correcto, y evidentemente también validamos el tipo de usuario. Esto es ya para definirle un rol. En
este caso no es lo que venimos a ver, pero este método se encarga de validar que el usuario y la clave sean correctos. Bien, esto es lo que tenemos que tener claro. ¿Cómo lo validamos? Lo validamos a partir de acá. Este método que se llama entrar valida que exista el usuario y la clave y condicionalmente, dependiendo del tipo de usuario, acá en la base de datos, dependiendo del valor acá de tipo, o sea, yo lo tengo 1, 2, 3, 4. El usuario Juan, que es el que uso, es tipo 1. Yo tengo aquí especificado que el tipo 1 pues tiene los siguientes atributos o permisos. Aquí usted puede ir definiendo qué él puede ver y qué no puede ver en la aplicación. Esto lo voy a dejar ahí porque al final lo estoy usando a manera de demostración con el login, aunque no estoy validando permisos porque la ventana principal, como ustedes pueden ver, está en blanco. Le quité todo el contenido. Bien. Entonces, ya vimos este método. Entonces, el método que se encarga de hacer todo es este, el de validar versión. Si se fijan, independientemente del tipo de usuario, o sea, para todos los usuarios que se loguen, él siempre valida si existe una versión. Bien, llama este método. Ese es el método principal, que es el que usted puede utilizar en su login personalizado o en su aplicación. Si usted no quiere usar el login que yo uso, que es medio feo, por cierto, usted puede usar este método. Entonces, ¿qué hace este método? Nosotros hacemos una conexión a la base de datos. Tenemos aquí 3 strings para guardar o 4 para guardar los valores. Nosotros vamos a tener lo que es la versión local. La versión local, como les decía, se alimenta siempre de este label. Entonces, él siempre va a comparar la versión del label contra la de la base de datos, a ver si existe. Si existe, buscará el estado. Bien, entonces tenemos lo que es la versión local, que es la información del label. Tenemos lo que es versions, que se encargará de almacenar la versión nueva, la que existe, la última, la permitida. Y tenemos lo que es el estado para traer el estado y saber si el estado es permitido o no. O sea, él va y busca las versiones de la base de datos y busca los estados de cada una de esas versiones. Él va y recorre esta tabla acá y recorre cada versión y trae lo que es la versión y el estado, la versión y el estado. Y evidentemente, ya luego aquí nosotros colocamos lo que es la condición. Después que tenemos ya los tres valores, los valores que son la versión y el estado, entonces nosotros lo que necesitamos saber es validar cuál es el estado que queremos. Por ejemplo, tenemos aquí dos condiciones, o una, bueno, son dos. Versión local, que es acá, la del label siempre del login. Si la versión local es igual a versiones, o sea, igual a esta, él va a buscar, o sea, si la versión 1.5 es igual a esta y status, que me trae lo que es este status de acá, este estado, y status es igual a 0, entonces yo ejecuto lo que es la ventana informando que existe una actualización. Bien, si se fijan acá, si la versión de del label del login y la versión de la base de datos existe y el estatus es 0, entonces yo lanzo una actualización, porque eso lo que me indica es que esa versión yo la tengo en la base de datos marcada como que es una versión vieja, por decirlo así. Ahora, en el caso contrario, si la versión, si el estatus es igual a 1, entonces mi versión está actualizada. O en este caso tal vez no actualizada, sino permitida. Porque si yo le pusiera un 1 a todas esas versiones al entrar no les pediría una actualización. O sea que usted puede tener dos versiones activas, es lo que le quiero decir. Entonces validamos si el estatus es 0, entonces lanzamos el mensaje de actualización. Si el estatus es 1, entonces se entiende que esta versión está permitida o es la última. Entonces se le abre lo que es nuestra ventana principal. Hasta ahí no tiene ciencia. Bien,
Lo demás, al final, simplemente es tocar el actualizador, el cual hace una conexión a la base de datos para, eh, para descargar el mensaje personalizado y evidentemente lo que es la opción B, por si acaso no funciona el actualizador automático, que le abra un link al darle al botón actualizar, que en vez de abrir el otro launcher, que abra una página o una URL. Pero eso no formaría parte de este video. Entonces, lo voy a dejar ahí en el código y usted lo puede analizar y me puede preguntar en los comentarios, pero no creo que sea algo que debamos tocar ahora porque es sobre la actualización automática. Bien, entonces por ahora, al yo darle a actualizar, él me va a cerrar eh, esta interfaz o este programa y me va a abrir nuestro launcher independiente. Vamos a buscar esta parte acá. Bien, aquí tenemos la condición en el botón. Abrimos la condición del botón. Evidentemente él va a la base de datos. Aquí esta es la condición que define si va a abrir una página o si va a abrir el launcher. Esto no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces aquí tenemos un array, el cual nos trae un valor, o dos en este caso. Bueno, nos trae lo que es este valor que está acá, que igual no lo vamos a usar. Entonces aquí tenemos una condición. Si el valor de la base de datos es igual a 1, esto debo explicarlo de todas maneras, quería tocarlo, pero bueno. Aquí yo lo que hice fue que coloqué una condición y en la base de datos lo validé contra la base de datos. Si este estado es 1, entonces él va y abre el actualizador automático. O sea, cierra este launcher y abre el segundo launcher. Si no funcionara, que era lo que les decía ahorita, si el launcher automático por alguna razón no funcionara, tuviera algún problema en algunos usuarios, usted pudiera cambiar este valor a 0 y entonces la aplicación, al darle al botón actualizar, en vez de abrir el otro launcher y cerrar la ventana principal, él lo que va a hacer es abrir una página web. Bien, este método ya está ahí, usted lo puede ver, pero al final es tan simple como eso. En este caso, eso es lo que necesitamos saber, porque hasta ahora estamos trabajando como que el actualizador automático funciona, porque funciona, claro. Entonces, el valor es 1, si el valor es 1, entonces él viene, Quackity, y envía a abrir nuestro segundo actualizador. Si tú te fijas, como les decía, debemos tener una ruta predefinida. Independientemente del sistema operativo, sabemos que está en C y en esta carpeta. Que dentro de esta carpeta tenemos la carpeta actualizador con nuestro archivo YAR. Al abrirlo, mandamos a abrir esta aplicación y hacemos un system.exit para cerrar completamente esta interfaz principal nuestra. O sea, para cerrar completamente la aplicación principal y solamente tener abierta la que nos va a hacer la actualización. Bien, hasta ahí creo que es entendible. Bien, ya aquí en esta aplicación lo único que nos queda es la clase conexión. Eso, creo que todos entendemos cómo funciona y si no lo trataremos en otro video. Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona nuestro actualizador. Bien, viendo ya la continuación, vamos a ver ahora cómo funciona lo que es nuestro launcher, el cual se va a encargar de realizar la actualización. Bien, entonces aquí sí tenemos algunas cositas interesantes. Tenemos 7 archivos. Voy a abundar un poquito con este repositorio. Bien, el repositorio de GitHub o de JGIF para ejecutar los comandos
JGIF es una librería la cual nos permite ejecutar comandos en nuestra aplicación, comandos GIF. Mayormente ya hay esta librería se conecta a este repositorio en línea que ellos tienen, o sea, todos los comandos vienen de acá. Tenemos el clone command, o sea, para clonar, el commit para crear branch, borrar branch, tag, etcétera. O sea, lo que quiero decirles es que la librería, la cual tenemos acá, JGIF, todo lo que está ahí se conecta a ese repositorio. Bien. En mi caso, para poder tener control de la aplicación o de la actualización, pues yo lo que hice fue que puse a apuntar mi librería o mis métodos aquí a mis propios archivos. O sea, en vez de consultar acá en línea a clone command, por poner un ejemplo, o el comando pull, que es este que está acá, pues yo descargué esos archivos y son los que tenemos acá en nuestra aplicación. Bien, vamos a ver la ventana principal, que es la que va a ver el usuario después de que se ejecute el login y verifica que hay una actualización. Entonces él ejecuta esta ventana y cierra la interfaz principal. Al final el usuario lo que va a ver es esta ventana que está acá. Vamos a abrirla para que ustedes la vean. Si se pueden ver, eso es una ventana normal. Tiene un mensaje, sea paciente, el proceso puede demorar un poco. Tiene un botón actualizar y tiene un JProgress para saber el progreso que va. Al final esta barra de proceso lo que va es a mantenerse corriendo, llenándose del 1 al 100 hasta que termine de ejecutar, de descargar la actualización. Luego que lo hace, él se cierra y abre nuestra aplicación automáticamente. Entonces, al final aquí lo que tenemos es un botón. Este botón ejecuta dos hilos. Si se fijan, aquí en Job, nosotros tomamos esta variable de TimeJob y tenemos aquí también la del progress y la velocidad. Vamos a ir a esta clase, a Job, que es la primera que se ejecuta. Vamos a ver qué tenemos acá. Bien, aquí tenemos algunas variables declaradas. Esto no es nada del otro mundo. Aquí tenemos un método working, llamado working. Esto lo usamos para el control de archivos. En teoría, si tú vas a reemplazar, en el caso de si tú vas a hacer un clone, o sea, si vas a clonar el repositorio, en vez de hacer un update encima de los archivos, porque también sería una segunda opción de cómo tú pudieras actualizarlo. O sea, tú tienes dos formas de hacerlo. Tú puedes o clonar el repositorio actualizado en el local, en tu equipo, en la ubicación de tu aplicación, o traer solamente los archivos nuevos y sobreescribirlos sobre tu ubicación. En el dado caso que tú quieras clonar, pues entonces tú tendrías que usar este método. Este método lo que hace es que busca los archivos que se le pasan acá a esta dirección, busca los archivos, los lista junto con las carpetas y lo elimina. Bien, pero eso es en el caso de que sea con un GIF clone. En este caso no vamos a usar GIF clone, sino que vamos a usar un pull. Bien, entonces este es nuestro método inicial. Si se fijan acá, aquí tenemos instanciado nuestro actualizador, que realmente en este caso no sería necesario, lo pueden omitir,
aquí tenemos algo muy interesante. Tenemos un ciclo, while. Este ciclo dice, eh, nos está haciendo referencia al monitor. Bien. En band es una variable que tenemos declarada acá, que inicia en false. Bien, entonces, ¿cuál es el ciclo? El ciclo dice, si band es diferente, en este caso por default, band es true. O sea, esto es una variable boolean. O sea, true o false. Por default es true. Bien, entonces en este caso yo le digo si es diferente de true. En este caso, como cuando yo la declaré y le asigné un valor. Si yo no le pongo valor, automáticamente queda como true. En este caso, yo le especifique que iba a ser false. Entonces, si band en esta clase de monitor GIF es diferente de true, que en este caso es false, entonces él ejecuta este código. En este caso, como evidentemente es diferente porque es false, no es true, él ejecuta este código. ¿Qué hace este código? Va a esta clase GIF control methods, que es aquí donde tenemos nuestros métodos. Tenemos el método clone, tenemos el método pull, que es el que vamos a usar. Bien. Entonces, si band en monitor GIF es diferente de true, entonces él ejecuta este código. Entonces, instanciamos aquí nuestra clase con los métodos y luego ejecutamos el pull from repo, que es este método que está acá. Bien. Si es diferente, no hace nada. En este caso nunca va a pasar eso. Entonces, no hay que buscar mucho por ahí. Entonces, después que él ejecuta este, inmediatamente él también vuelve y ejecuta nuestro segundo hilo, que es el hilo del JProgress. Este es el que se encarga de... perdón, es abrir. De que al mismo tiempo que inicia nuestro proceso de actualización o el pool de GIF, en ese mismo momento nuestra barra de progreso empieza a llenarse del 1 al 100 hasta que la actualización termine. Aquí, cuando él termina, o sea, cuando el proceso principal termina, él llama a nuestra aplicación principal. En este caso, habíamos hablado que teníamos una carpeta, dos carpetas, actualizador, core. En el core, cuando él termine de actualizar, él cierra la ventana esta ventana del actualizador, y automáticamente ejecuta la nueva aplicación que hemos actualizado, que ya sabemos también por default dónde está la ubicación. Entonces, todo esto ocurre acá. Eso es un método el cual tenemos acá para controlar este proceso. Entonces, acá en el room es donde tenemos todo lo que es el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que hace el proceso? Bueno, tenemos instanciado aquí una variable i con valor 1. Entonces, si GIF control métodos, si band en GIF control es diferente de true, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si te fijas, aquí yo hago una llamada. O sea, le doy un valor. Cuando el proceso de pull inicia, entonces band adquiere un valor false. Bien, entonces se cumple este requisito e inicia el ciclo. Cuando inicia el ciclo, entonces él se va a mantener constantemente iniciando del 1 al 100, del 1 al 100, del 1 al 100. Este progreso no es el real, o sea, es simplemente es para que visualmente el usuario pueda ver algo. Entonces, el usuario lo que va a ver es que la barra se va llenando una y otra vez. Cuando termina, la barra al final, pues se queda en
se queda en 100. Fijan acá, cuando el proceso, en este caso ya no es diferente, sino que cuando band sea true, entonces la barra se frisa en 100. Entonces acá, si se fijan, después que él termina de ejecutar el pull, ya él terminó de hacer la actualización. ¿Cómo sabemos que ya terminó? Bueno, pues entonces aquí yo declaro que van es igual a true. Le cambio el valor. De esta forma ya yo sé cuándo el proceso de actualización termina. Entonces yo se lo indico acá. Entonces en el caso contrario, cuando sea true, que es cuando ya terminó, entonces la barra se llena al 100% y ejecuta el método run principal, que es el que tiene acá nuestro proceso para ejecutar el nuevo archivo actualizado. Bien, entonces, y luego instanciamos nuestra ventana principal y la cerramos. O sea, él inicia el proceso, la barra empieza a llenarse y cuando termina, se cierra y nos abre la aplicación principal ya con el actualizado. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo funcionaría esto. Vamos a ver acá, si vamos a nuestra aplicación principal, es bueno que se queden viendo la fecha. Si se fijan, tiene fecha del 15, estamos a 19, entonces vamos a ejecutar el actualizador desde cero y vamos a hacer el proceso. Bien, entonces vamos a ponerlo acá en paralelo. Y tenemos nuestro mensaje. Al darle, se cierra la aplicación y nos abre nuestro segundo launcher. Ya el launcher principal está cerrado completamente. Este proceso no se está ejecutando y podemos reemplazar todo esto que está acá porque ya no está en uso por el sistema o por la virtual machine. Entonces, le damos a actualizar y es muy probable que no actualice nada porque no hay ningún cambio. Si se fijan, él actualizó contra lo que había en el repositorio. Al final no había un cambio. Entonces, o sea, todo sigue igual. Entonces, lo único que cambió fue la fecha acá del punto GUI, porque este sí ejecutó una actualización hasta el día de hoy. Si se fijan, ya dice 19 del mes 4. O sea, se ejecutó el proceso, pero los archivos siguen siendo lo mismo porque no se ha cambiado nada. Ahora, cuando él terminó de actualizar, ¿qué él hizo? El proceso fue y abrió nuestra aplicación principal, que ya se supone que está actualizada. Entonces, ahora vamos a hacer un cambio en el repositorio y vamos a ver cómo se queda. Yo voy a agregar un nuevo archivo y le voy a poner prueba. Voy a poner en contenido prueba. Bien. Ahora, nuestra aplicación principal, pues evidentemente tiene una actualización porque tiene un archivo nuevo. Vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona. Nuestra aplicación. Vamos a verlo en paralelo. Bien, entonces vamos a probar nuestra actualización. Bien, entonces vemos que ya tenemos un archivo nuevo. Entonces vamos aquí a ver en paralelo. Bueno, esta ventana la tengo bloqueada para que no se mueva, pero bueno, vamos a ver. Si se fijan, terminó, ejecutó la nueva actualización y aquí tenemos nuestro archivo nuevo. ¿Ven? Si vamos y lo eliminamos del repositorio, vamos a eliminar el readme, y el prueba. ¿Ven?
Entonces nuestra aplicación al final quedaría con la carpeta de las librerías y solo el ejecutado. Entonces vamos a probar nuevamente. Se fijan, vuelve y elimina los archivos y me abre el ejecutable. Si se preguntan por qué este tiene el logo y el otro no, eh, pues es que él está ejecutando eh, .jar de otro proyecto, del proyecto que yo tengo implementado este método de actualización y que hasta ahora me funciona perfectamente. Pero aquí simplemente para que esto funcione, pues para que ejecute el correcto, simplemente tendríamos que eh, compilarlo. Vamos acá, buscamos nuestro proyecto y este es nuestro proyecto principal y esto que está acá lo colocamos acá. Vamos, un bueno, un segundo. Vamos a, para que no tenga archivos de más. Bien, disculpen la tardanza. No me deja sacar. Bueno, está en uso. Pero vamos a tomar este nombre. Vamos a renombrar. Tampoco me deja. Es que lo estoy usando acá. Pero bueno, lo que le quiero decir, él está abriendo este, pero este es un punto .jar de otro proyecto. O sea, al final lo que tiene que tener es el mismo nombre. Entonces, ya para concluir, creo que ya hemos visto casi todo el proceso. Te voy a dar un poco más de detalles. Entonces, esta clase y los progress es la que se encarga de ejecutar el hilo que va llenando la barra de progreso hasta que culmine el comando pull. Give control, aquí es donde tenemos nuestros métodos, tanto clone como pull. Ya sabemos que este van es para identificar cuándo inicia el proceso de actualización y cuándo termina. De esa forma así paramos la barra de proceso. Y aquí es donde tenemos nuestro, para luego de culminar el proceso de actualización, ejecutar la nueva versión. Entonces nos quedaría job, job igual es el que ejecuta el comando. Ya sabemos que working es en dado caso que si quisiéramos clonar, necesitamos primero eliminar todos los archivos de la carpeta y luego iniciar el proceso. En este caso solamente necesitamos este comando que es el que acabamos de ejecutar. Y nada, eh, espero les ayude. Yo no tuve una forma de encontrar las cosas. Tengo estas dos clases, monitor y batching acá, porque necesitaba el monitor para poder monitorear el proceso de descarga del repositorio y esta clase depende de esta, así que al final las puse las dos, pero al final el uso que le doy es nulo prácticamente. Solamente uso esta, usamos esta. Así que pienso que hemos concluido. Cualquier duda me la dejan en los comentarios. Este es mi primer video, primera publicación. No grabo un estudio ni nada de eso. Si escucharon algún ruido o algo, me disculpan. Pero espero les ayude. Estaré al pendiente de los comentarios. Cualquier duda, estaré
estaremos para ayudarles y responderles. Bien.